Buenas tardes, amigas y amigos, compañeros, compañeras, compañeres. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa número 152, wow, 152 programas, el programa de Atilio Borón, que ya saben que estamos acá en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, pero es una coproducción junto con la UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, por eso nos pueden escuchar tanto en la AM 530, Somos Radio, o en la FM 90.7, que es la radio de la UNDAB, y también nos pueden ver ahí en YouTube, Somos Radio AM 530 y toda una red de emisoras de hermanas de Argentina y de América Latina. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal, Atilia? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro, estamos acá con Atilio, con Marce. ¿Qué tal, Marce? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos aquí empezando este programa 152 de Diálogo Internacional. Así es. Y también creo que ya está conectada Telma. No, bueno, en un ratito más vamos a tener conexión con nuestra querida Telma Luzzani y también con Federico Montero, quien junto a Paula Klachko, quien les habla, completamos el staff de este programa, y también Gustavo Hoffman en la operación técnica, Leandro Deza, nuestro productor general, y la coordinación ejecutiva del programa, también Santiago Martínez en la operación del streaming, Lalo Recanatini en la producción artística del programa, y también en la producción desde la Universidad Nacional de Avellaneda, Noelia Giorgi y Rodolfo Amaui. Bueno, vamos a, como siempre, un montón de cosas. Si quieren, ¿por qué ya no anunciamos, Marce, te parece? El libro... no, todavía estamos en eso. Bueno, falta confirmar. Un poquitito de paciencia. Saben que siempre sorteamos algún buen libro de la editorial Continentes, pero ahí estamos confirmando bien a último minuto cuál título va a ser. Y también vamos a agradecer a Iriarte Verde, que son nuestros auspiciantes, que es una cooperativa de trabajo, de alimentos agroecológicos, de verduras, de frutas, también de almacén, toda una red de cooperativas, y pueden ir a Río Limay, 1233 en Barracas, de martes a viernes de 9 a 18 o los sábados de 9 a 14. O llamar al 15-3603-0810 o entrar, lo más cómodo, iriarteverde.com.ar, ahí están todos los datos. Se puede pedir también y te llevan a tu casa, todo hermoso y excelente. Y ahí sí, me avisan de la producción que podemos saludar a Telma Luzzani también. ¿Qué tal, Telmi? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá preparada para un gran programa. Buenísimo. Y creo que ya Marce tiene el título. Sí, ya estábamos justo ahí haciendo la confirmación. Bueno, como todos los sábados, ustedes saben, vamos a sortear un libro que nos acerca a Ediciones Continente. En este caso, el libro es Leer Borges, de Mario Golubov. Quienes quieran participar por este libro, Leer Borges, de Mario Golubov, nos escriben, nos mandan un mensaje de texto por WhatsApp, como siempre, al 11 3200 0530, diciéndonos que quieren participar por el sorteo del libro, y quien sea la ganadora o el ganador lo va a poder pasar a retirar a partir del día martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Bien, bueno, cuántas cosas para comentar esta semana, muchachos, muchacha, Telma querida. La verdad que, bueno, no sé, yo empiezo comentando dos cosas, porque el domingo pasado, después de nuestro programa, fue 12 de octubre. Sí. La verdad que es por comentar para los que están afuera. Otra vez, no nos sorprende, pero esta exaltación horrorosa de los valores occidentales en un video nefasto que sacó el gobierno de la Argentina. Gente, si lo escuchan, si lo ven, no van a poder creerlo, van a pensar que es fake, porque hablan de civilización o barbarie. Es peor que el del año pasado, es una cosa espantosa, asquerosa. Y bueno, no se los recomiendo. Y a contramano de eso, con admiración, por comparar, ¿no? Los extremos, en Venezuela hicieron una marcha gigantesca del Día de la Resistencia Indígena, así lo han rebautizado, con las autoridades a la cabeza, una marcha multitudinaria, honrando a los combatientes de los pueblos originarios. Lo mismo en Nicaragua, el Día de la Resistencia, también en Cuba. Pero bueno, traigo lo de Venezuela para que ahora un poco, antes de adentrarnos después con varios temas importantes, con entrevistas que vamos a tener,
charlar un poquito eso y tiro esta perlita para entender cuando hablábamos, que además es un tema que tenemos que dejar atrás, pero cuando mencionamos este Nobel ridículo de la paz a María Corina Machado, es otra de las que exalta los valores occidentales, ¿no? Esta pavada que dice, no es una pavada, es seria porque nos afecta profundamente su amiguito Javier Milei. Bueno, y en Venezuela esta semana, ¿qué encontramos? Sí, otra vez. Una semana muy movida. Venezuela está, digamos, siendo objeto de un ataque ya militar, aunque hay muchas discusiones sobre las famosas narcolanchas, pero por ejemplo la última, ¿verdad? En la última eran dos personas originarias de Trinidad y Tobago, y la familia de uno de esas personas se presentó ante la justicia a reclamar el cuerpo de su hijo y a verificar además las condiciones bajo las cuales había sido atacado. Fíjate que en los 4 casos anteriores absolutamente nadie se presentó, ni en Colombia ni en Venezuela. Digo, esto es un dato a tener en cuenta, muy raro, ¿no es cierto? Digo, puede ser narcotraficante, pero no tiene padre, madre, esposa, hijo, sobrino, nadie, digo. Pero acá, en este último caso, que fueron 2 personas de Trinidad y Tobago, y esto está causando su movida muy fuerte en Estados Unidos, a la cual hay que entender y poner en ese marco la renuncia anunciada del almirante Alvin Holzer. De lo que Marce va a hacer después la columna, claro. ¿verdad? Así es. Vamos a un poquito más en detalle, uno de los temas importantes de esta semana, como importante. dice Atilio, muy vinculado a la agresión sobre Venezuela y a los asesinatos que se están llevando adelante sobre estos pescadores supuestos narcotraficantes, que cada vez menos narcotraficantes parecen, más que montajes para poder justificar una agresión mayor, ¿no? Sí, la verdad que, el presidente Petro también, que está muy, por supuesto, alerta, ¿no? Está ahí sus costas en el Caribe, sí viene denunciando lo mismo que dice Trump, la muerte, el asesinato, porque aparte Trump lo dice muy contento, sin ningún problema. Lo reivindica. Lo reivindica, ¿no? Va asesinando, no se sabe si son pescadores o si son narcotraficantes, no importa, porque aunque estuvieran cometiendo ilícitos, nadie lo habilita a bombardearlo sin juicio previo, sin, ¿verdad? No sé, la pena de muerte en el Caribe, que yo sepa, no existe, y más así sin juicio alguno. Pero se habla de 30 muertos, más allá del número, son crímenes internacionales, en aguas internacionales, y bueno, como vos decís, sí fue totalmente confirmado el asesinato de 2 trinitenses. Se habla también de algunos supervivientes de un nuevo ataque, porque ya se habla de 6 ataques, que incluso los supervivientes se los llevaron a uno de los buques de guerra yanqui. Andás a ver lo que le estarán haciendo a esa pobre gente sobreviviente para que hable, no hable, en fin. Y también con la contradicción de que la gobernadora de Trinidad y Tobago ofreció su territorio como plataforma de ataque contra su vecina Venezuela, ¿no? Claro. Pero la tienen difícil, porque en esto que hablamos, a ver, cada vez están más serios, hay aviones B-52, y bueno, yo no sé decir los nombres, están por ahí, no me sale bien la terminología de guerra, pero hay aviones tal o cual que están sobrevolando muy cerca en la preciosa isla ahí de Los Roques. Ahora, como vos decías, Atilio, charlábamos la vez pasada, que hagan porque Trump habló de una invasión por tierra también, dice, el mar ya lo tenemos controlado, ahora vamos a ir por tierra, habló de la CIA también habilitando, que no es nada nuevo, porque la CIA siempre operó en nuestros territorios y no lo andan contando a los como 4 vientos. Como si necesitara permiso, Claro, ¿viste? Nada más que ahora lo dicen todo desembosadamente, pero por tierra, ¿no? Los vecinos gigantes de Venezuela son Colombia, gobernada por Petro y que claramente se está poniendo, como debe ser, en contra de esta amenaza y concreción de agravios militares, y Brasil del otro lado lo mismo. Lula dio también contundentes declaraciones esta semana, entonces es difícil, ¿no?, pensar eso. Sí, aunque hay mucha locura, sí, ¿verdad? Probable. ¿Sabés que hoy, sí, hoy Telma dijo que hace unas horas dijo que había derribado un submarino con narcotraficantes. Eso es lo último que ha dicho Trump en el día de hoy. Y bueno, el Premio Nobel de la Paz frustrado, podríamos llamar, él dice, se reivindica como pacifista, el Premio Nobel de la Paz, pero por otro lado está bombardeando toda la región del Caribe, ¿no? Y de alguna manera, como vos decís, esto de la CIA, que no es nuevo, pero que la novedad es que se dice, como está sucediendo últimamente con todas las denuncias, las declaraciones de Donald Trump, se dice a cielo abierto, ¿no? Antes
el espionaje justamente era secreto, oculto y clandestino. Hoy la CIA actúa libremente y a la luz del día. Sí, la respuesta de Venezuela, ya que mencionas nuevamente lo del premio Nobel, ridículo, a esta guerrerista de derecha, ultraderecha, neofascista de Corina Machado, es digna de mencionar para que nuestra oyentada sepa que la respuesta muy digna de Venezuela, una vez más, fue retirar su embajada de Noruega, frente a este atropello directo, realmente, contra los intereses soberanos de Venezuela, fue retirar su embajada y al mismo tiempo paralelamente abrir 2 embajadas nuevas en África, ¿no? También eso nos muestra la dignidad de ese pueblo que está luchando y resistiendo por la paz. Sí, por supuesto. Creo que de todas maneras acá si hay un dato nuevo es que la CIA sabemos que siempre está, pero ahora tiene una autorización expresa del gobierno de los Estados Unidos para cometer atentados letales. La expresión es atentados letales, es muy preocupante porque una cosa que te la CIA haciendo inteligencia y organizando la posición y la primavera de colores y todos esos recursos a los cuales apelan para producir el derrumbe de un gobierno, y otra cosa cuando el presidente públicamente dice chicos tienen autorización para ir y matar. Es una locura esto que habla, digamos, del proceso de destrucción del orden internacional. Si teníamos dudas cuando ahora un presidente de Estados Unidos públicamente emite una orden de ese tipo, quiere decir que ya estamos de vuelta en la ley de la selva, ¿no es cierto? El sistema internacional es simplemente un lugar en donde hay una guerra de todos contra todos, no hay un orden establecido, aunque en el sur global está emergiendo lo que sería el embrión de un nuevo ordenamiento internacional a cargo de China, India, Rusia, etcétera, otros países, pero el viejo orden, ese que te prohibía específicamente que hicieras algún genocidio o que atacaras a un país, etcétera, ese viejo orden ya no existe más. Un orden que, bueno, supuestamente prohibía los genocidios o que atacaras a otro país, pero lo hizo constantemente y lo avaló durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Creo que lo que estamos viviendo también es que cierta hipocresía y cierto cuidado de las formas que se vivían en la política tradicional están, creo que en esta crisis y en esta reconfiguración, como vos decís, Atilio, muy fuerte del orden internacional que estamos viviendo, es que este Occidente que se está viendo debilitado y que está saliendo derrotado, como dicen muchos, con sobre todo los Estados Unidos, en esta nueva reconfiguración, está llevando adelante una política en donde muchas cosas que nosotros estudiamos, que lo vemos en nuestras materias, acá los tres en la facultad, esos documentos que se desclasificaban, etcétera, entonces uno se podía dar cuenta que era lo que planificaban, hoy los volvemos a leer, y la diferencia muy sustancial, ¿cuál es? Que esas mismas cosas las están diciendo públicamente. En el acto, en el momento. En el acto, las hacen y las reivindican. Lo que antes se hacía, más o menos oculto y cada 50 años, cada tanto, se desclasificaba, ¿no? Y me parece que también esto puede ser, vos siempre dijiste, Atilio, que un imperio, cuando está en decadencia, se vuelve cada vez más peligroso y más violento. Y creo que lo que estamos viendo es eso, esa actitud patoteril de quien se encuentra entre las cuerdas y que es peligrosísimo, eso sí coincido, es peligrosísimo para la humanidad todo esto, ¿no? ¿Qué te parece? Pero me parece que lo que estamos viendo más que nada es, hoy se dice a cielo abierto, lo que durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI fueron las medidas conspirativas y las cosas que se decía a media lengua, etcétera, y hoy como una virtud lo asumen, lo dicen y tratan de aterrorizar desde ese punto, también desde ese discurso. Pensá que ni siquiera un presidente tan reaccionario como Ronald Reagan jamás llegó a decir las cosas que dijo Trump. Exacto. Jamás. Digo, era un hombre de extrema derecha, una extrema derecha radical, recordemos lo que fue y sus políticas fueron terribles también. Políticas terribles, pero no tenía la desfachatez, el descaro o la impunidad con la cual se mueve Donald Trump. Ahora, yo creo que Donald Trump Atilio, ayer se cumplió algo que vos siempre te encargaste de traer a la memoria, que fue durante Reagan, la invasión a Granada. Ayer se cumplió un nuevo aniversario. Un nuevo aniversario, exacto. En el año 83, en octubre, en el día de ayer, creo, tremendo, 8.000 hombres. Lo que no decían muchos informes, la islita ella tenía 75.000 habitantes. Es decir, no era que estabas invadiendo
Era una pequeña isla de 75.000 habitantes, muy chiquita, pero bueno, estaba ahí Maurice Bishop, que murió poco antes de la invasión, producto de una serie de cuestiones no muy claras todavía, pero luego vino la invasión para acabar con todo, fusilaron a los albañiles que estaban de Cuba, que estaban construyendo la pista, en fin, un desastre. También para traer otra perlita, perdón que la nombro, porque yo misma dije que hay que pasar a otra página y no nombrarla más, pero es difícil no nombrar a esta señora María Corina, porque otra de las cosas que me sorprendió, lo comparto acá, es que en esto de su afán guerrerista, incluso frente a esta cuestión de la amenaza concreta militar, y más que amenaza, porque han avanzado, la señora dijo, apoya esta invasión, la de ahora, no solamente pidió antes, sino que ahora mismo está apoyando esta agresión militar y dijo que el que inició la guerra fue Maduro. Sí, no. Bueno, solo perlitas que me anoté ahí para tener en claro. Y otra de las fake news también que trataron de instalar esta semana en Venezuela fue tratar de generar, porque es lo que tratan de generar rupturas, ¿no? Y no les sale. Sí. Vieron que dijeron que Delcy estaba negociando, preparando una negociación para suplir a Maduro, un acuerdo con Estados Unidos. No, realmente llega a un nivel a veces de fantasía. Ahora, muy perversa todo esto, ¿no? Todo esto en medio de un gobierno que todos los mejores analistas norteamericanos dicen que es un caos. Ojo, no es que nosotros lo decimos acá. Sigue sin presupuesto, sigue con el Estado cerrado. Hoy había unas marchas impresionantes. Claro, Estados Unidos tiene una crisis interna. ¿Cómo era? Un día sin rey o algo así, las marchas de hoy. Sí, algo así es. Hoy leí 7.500 lugares. Me pareció un número altísimo, pero bueno, la fuente es bastante seria. 7.500 entre ciudades y lugares más chicos contra Trump, y parece que hay una frase, es que no queremos reyes. Claro, en el sentido es la consigna. No Kings in America. La consigna es No Kings in America. No hay reyes en Estados Unidos. Esa es la consigna. Exacto. Por los poderes despóticos, ¿verdad? No republicanos de justamente el presidente republicano. Así es. Y yo creo, hay una cuestión, pero lo digo, pero ahora es una de las preguntas que me anoté para hacerle justamente al próximo entrevistado, pero que tiene que ver con todo esto, que está habiendo un retorno a la doctrina de la seguridad nacional. Es una hora, si quieren lo seguimos charlando. Ya. Por último, lo de Venezuela, por supuesto, sigue fuerte. Por último, sigue fuerte la movilización del pueblo bolivariano a full. Se está convocando un alistamiento masivo, hay una respuesta, aparte tanto de oficialistas como de opositores, todos, ¿no? Están en contra de esta guerra tremendo que la tienen ahí en ciernes. También se están convocando a conformar brigadas internacionales. Atenti, nuestras compañeras y compañeros que nos escuchan, porque se están convocando a eso también. Y bueno, frente a este miedo, ¿no?, de los pescadores, imagínate si no van a tener miedo de salir a disfrutar y pescar de su mar Caribe. Esta es la situación que tenemos. Ultimito, no podemos tampoco empezar el programa sin honrar a la primera enorme insurrección espontánea de masas que tuvo lugar en la Argentina el 17 de octubre de 1945 para liberar a su líder, a Perón, quien había podido concretar demandas largamente realizadas con tanto sacrificio por la clase trabajadora. Y ahora, en esas paradojas tristes de la historia, 80 años después también nos encuentra con una de las principales líderes del pueblo argentino presa. Así que desde acá nos sumamos al grito Cristina Libre, a reivindicar la insurrección de nuestros pueblos contra justamente el antipueblo, las oligarquías. Y bueno, esperemos que nos despertemos, que nos invada ese espíritu insurreccional y rebelde. Que está un poquito aletargado. Vamos a ver, está canalizado en las elecciones. Bueno, por eso mismo, ahora sí ya pasamos, acá nos anuncia el productor, ya pasamos a la primera entrevista del día de hoy. Vamos a estar con temas importantes que no después vamos a ir anunciándolos, pero ahora vamos con tema Ecuador, porque ya venimos tratando este tema hace más de un mes que hay un paro nacional convocado, organizado por la Confederación Nacional, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, pero también los estudiantes, trabajadores y también, ha llegado a las ciudades, por más que este señor Noboa
se lo quiso impedir. Para eso estamos comunicadas y comunicados con Oscar Bonilla. Él es secretario nacional de Acción Política, justamente del movimiento Alianza País. Así que acá, Oscar, te saludamos, te damos la bienvenida en Diálogo Internacional. Atilia Borón, Marcelo Rodríguez, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Oscar, ¿nos escuchás? Me parece estás muteado. Ahí está. Me parece que estás muteado. Fíjate de desmutearte. Sí. Y así podemos escuchar a Daniel, a quien le vamos a consultar porque esta semana hubo 2 muertos, una represión brutal. A ver, ahora si te escuchamos. No te. No, está silenciado. Sí. Ahí me parece. Ahí está, sí, un poquito sí. Más de fuerza el volumen. Ahí está. Listo. Sí, efectivamente me preguntabas cómo estoy. Yo te puedo decir que estoy bien en la medida de lo posible. Un país asolado por la represión, asolado por la violencia, asolado por todo tipo de arbitrariedades que el gobierno viene cometiendo frente a una protesta absolutamente legítima que ha planteado el movimiento indígena y a la cual de alguna manera están acudiendo también en la medida en que esta movilización que se ha desplegado se sostenga muchos otros sectores sociales, los que tú has mencionado efectivamente, que todavía no se ha integrado con la misma potencia que se podría esperar, porque evidentemente este paro nacional, esta gran movilización indígena, no ha logrado todavía llegar a las ciudades y consecuentemente no ha podido manifestar toda la potencia masiva que pudiera tener y que por ahora se mantiene descentralizada en muy diversos territorios, pero que se ha sostenido precisamente por esa descentralización a lo largo de casi ya un mes. Oscar, Atilio te habla. Dime una cosa, ¿y no hay movimientos urbanos, por ejemplo, en grandes ciudades tipo Guayaquil o Quito, que de alguna forma hayan salido, tomado las calles, hecho alguna manifestación, aunque sea mínima, de solidaridad con los indígenas? Los estudiantes, por ejemplo. Sí, efectivamente ha habido una serie de manifestaciones en los ámbitos urbanos, en las ciudades y obviamente también en Quito, ¿no? De diversos actores, pero estas movilizaciones no han logrado todavía concentrarse alrededor de un eje que evidentemente solo puede estar determinado en este momento por el propio movimiento indígena. Movimiento indígena que, o sea, no tiene, digamos, no se manifiesta de la misma forma cohesionada y masiva como lo ha hecho en las últimas grandes movilizaciones. ¿Cuál es la razón por la cual esto está aconteciendo y por qué esta movilización no tiene las mismas características que las movilizaciones anteriores? Estas movilizaciones anteriores, y esto ha sido, digámoslo, una forma de expresión que se ha mantenido desde el levantamiento de 1990, que fue un movimiento masivo que se desplegó en todo el país y que obviamente también vinculó a muchos otros sectores que no eran solamente el movimiento indígena. Yo creo que eso está determinado por la forma descentralizada en que esta movilización se está expresando en este momento. ¿Cuáles son las causas de esta descentralización? La forma en que el gobierno y las diversas funciones del Estado que convergen vinculadas al gobierno, ¿no? Han establecido formas de control, formas de bloqueo de la movilización en las provincias más importantes del país, que siempre fueron, digamos, la reserva estratégica de la movilización, principalmente la provincia de Cotopaxi, provincia aledaña a la provincia de Pichincha, en donde está Quito, y en donde el movimiento indígena de Cotopaxi, que está encabezado por Leonidas Issa, el anterior presidente de la CONAIE, un hombre de izquierda, una persona con una posición política muy clara en relación a la forma en que los procesos de acumulación de fuerzas y de construcción de alianzas podían desarrollarse. O sea, esta provincia ha sido bloqueada prácticamente. El gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Ha implantado una posición tanto en Cotopaxi
cuanto en Imbabura, que es la provincia que más se ha sostenido, con la presencia del propio presidente de la República y la presencia de la vicepresidencia de la República en el caso de Imbabura. Allí está la vicepresidenta, hacia allá se han enviado prácticamente 10.000 soldados, 10.000 soldados, es una cosa que no se había producido anteriormente, y en Cotopaxi tenemos una presencia militar en la capital de la provincia, que es La Tacunga, que también ha bloqueado la posibilidad de que la movilización se despliegue en el interior de la provincia y acuda también hacia la provincia de Pichincha y hacia la capital de la República, que es Quito. Sin embargo, esta descentralización de la movilización, que no tiene un punto nodal como es Quito, en donde la acumulación de fuerzas pueda irse concentrando y concentrando también con la participación de otros actores, ¿no? Locales, digamos, ¿no? Es decir, el movimiento estudiantil, el movimiento barrial, los profesionales, los estudiantes, etcétera, solamente podrá darse en la medida en que el eje de la concentración se produzca en la capital. Esto podría haberse dado y probablemente habría permitido que la movilización sea muy fuerte, muy masiva. Yo diría que si es que se abrieran estos bloqueos, podríamos tener en Quito una concentración no menor a 50.000 personas. Sin embargo, debido a este tipo de forma de movilización descentralizada, lo que estamos viendo son bloqueos de las carreteras. Estos bloqueos han sido muy eficientes y han permitido efectivamente conservar que las provincias que se han movilizado, principalmente en Imbabura, puedan sostenerse a lo largo de estas ya casi 4 semanas de movilización. Pero ha impedido que esto se produzca en Quito y que consecuentemente la masividad que podía haberse producido pueda haberse concretado en la capital de la República. Oscar, ahora, ¿ese bloqueo no genera problemas económicos, por ejemplo, al gobierno, al dificultar? Disculpa, no te escuché bien, si ese bloqueo, ¿verdad?, no genera dificultades económicas, por ejemplo, para el transporte de mercancías que abastecen a la ciudad y temas por el estilo. Sí, naturalmente, eso está produciéndose, pero el impacto no es tan serio en Quito, como tampoco lo es en Guayaquil, que es la otra gran ciudad del Ecuador. En Guayaquil es más difícil, históricamente ha sido muy, muy difícil impulsar movilizaciones de la envergadura que se ha producido en Quito. Y en el campo de la costa, el movimiento campesino todavía no ha podido movilizarse con la potencia que podría haberse producido. Realmente en las movilizaciones, en los grandes levantamientos y en las grandes movilizaciones, el movimiento campesino de la costa no ha sido un factor determinante. Lo que ha sido muy importante, muy significativo, es el haber llegado a Quito y el haber bloqueado y paralizado totalmente la capital de la República, cosa que todavía no se ha producido. Pero eso también, te pregunto, eso también se da porque hay bloqueos de la propia policía y las Fuerzas Armadas que bloquean la llegada de campesinos o del movimiento indígena a la capital. Y por otro lado, te hago otra pregunta. También, si a lo largo, sabemos que venimos trabajándolo acá, este tema en diálogo internacional, y que el inicio de las luchas fue, al igual que las anteriores, la de 2022, la de 2019, contra el aumento, centralmente contra el aumento de los combustibles que lleva al alza de los costos de la vida, entre otras demandas que también se articularon junto a esa. La pregunta es, a lo largo de todos estos días, ¿se fue cambiando el eje, el objetivo de la lucha, las demandas, esta presencia militar o bueno, la propia represión, o se mantienen más o menos en las mismas demandas? Mira, el escenario de esta movilización, de este paro nacional, es un escenario complejo y distinto, bastante diferente de las movilizaciones que hemos visto anteriormente, y no únicamente por el hecho de que la concentración que se produce en Quito, o sea, y que genera la gran masividad, haya sido posible.
Eso no se ha dado todavía, no se ha dado todavía. O sea, los bloqueos efectivamente han impedido llegar a Quito, pero eso no ha significado que la movilización se haya detenido en esta forma descentralizada en los ámbitos territoriales y particularmente en provincias como la de Imbabura, que es la que ha resistido a lo largo de estas 4 semanas y ha mantenido la vitalidad y la presencia de la movilización y ha impulsado también a que se produzcan movilizaciones en las otras provincias. Eso todavía no se ha dado. Este es un caso muy particular, porque siempre las movilizaciones, los paros nacionales, los levantamientos han tenido un punto de concentración que ha sido la capital de la República. Esto no se ha dado, pero se está dando se está produciendo otros escenarios. Las movilizaciones anteriores llegaron hasta 22 días. Esta movilización está llegando ya prácticamente a 30 días y lo está logrando debido justamente a esta descentralización. Aquí hay que anotar también otro factor, y es un factor muy importante que anteriormente lo habíamos analizado en un programa como este, al que me invitó Atilio, y es el hecho de que la descentralización genera procesos de movilización en cada uno de los territorios, en cada una de las provincias. Y es lo mismo, de alguna manera se asemeja mucho al levantamiento histórico de 1990. Este levantamiento no fue un levantamiento que tuvo una dirección claramente definida, porque la organización indígena en ese entonces, la CONAIE en ese entonces, era una organización que todavía estaba naciendo, que todavía estaba consolidándose en el sentido organizativo, en el sentido político y también en el sentido de la plataforma ideológica que la sostenía. En ese entonces la movilización fue gigantesca y se produjo desde las comunidades hacia las parroquias, hacia los cantones y luego hacia las capitales provinciales. Fue algo extraordinario y fue algo realmente, la palabra no es innovador, pero la palabra es algo totalmente nuevo. No había una conducción ni de partido y tampoco había una conducción organizativa desde la propia CONAIE, que estaba consolidándose, que estaba realmente emergiendo y estableciéndose. Pero la espontaneidad de la lucha fue de tal envergadura, que las movilizaciones que se produjeron, no en Quito, que fue al final, sino en Cotopaxi y en Chimborazo, toda la Sierra Central, toda la Sierra Azul, llegó a copar las capitales provinciales y a lograr una movilización a escala nacional extremadamente potente que luego convergió en Quito. En este caso, esto se está produciendo de alguna manera por causa del bloqueo. Lo notable en todo esto es el factor de la espontaneidad. El factor de la espontaneidad que hubo en 1990 ahora se está presentando de alguna manera también frente a una organización indígena que no está lo suficientemente consolidada. No olvidemos que el Congreso de la CONAIE, que se produjo hace aproximadamente un mes, fue un congreso en el que hubieron dos fuerzas que se contrapusieron. De un lado, la posición de Leonidas Diza, que es una posición de izquierda, radical, muy coherente, sostenida ideológicamente en una perspectiva mariateguista, ¿no? Logró posicionarse en el ámbito del Congreso de la CONAIE frente a otra fuerza, que fue una fuerza bastante reformista, bastante concesiva, y que dio como producto la actual dirección, que es la dirección de Marlon Vargas. Marlon Vargas no se esperaba que tuviese una posición que favoreciera la movilización, sin embargo lo ha hecho, pero no lo ha hecho con la contundencia, con la profundidad, con la coherencia que pudo haber, que la sostuvo Leonidas Diza. Claro, pero frente a esto, Marce, vos querías hacer, frente a esto también la respuesta terrible
del gobierno, el nivel represivo, ese convoy, esa ridiculez del convoy supuestamente humanitario que llevaba armas de represión, ¿no? Y los muertos que hubo, eso también puede generar, te pregunto, puede generar una respuesta cada vez más contundente de parte de esta población, de las bases de la CONAIE, que bueno, empujen a sus líderes a continuar esta lucha, que como decís vos, a diferencia de las anteriores, es más dispersa y todo, pero se viene extendiendo más en los días. Y te pregunto en función de esto, esta militarización, porque contemos a la oyentada, repitamos, porque ya lo dijimos también, que se le dio intervención no solamente a la policía, sino a las Fuerzas Armadas. Ahí tenemos a las Fuerzas Armadas violando la Constitución Nacional, interviniendo en la seguridad interna, y además de otras corporaciones, porque también está metida las empresas estas, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama estos tipos de estos mercenarios? Bueno, esa empresa de mercenarios que, bueno, en fin, están metidos Academy, están metidos los yanquis. La pregunta es, ¿hay una vuelta a la doctrina de la seguridad nacional, esta intervención de los militares? ¿Cómo lo toma el pueblo y si puede esto generar una respuesta más contundente de la población? Mira, la acción del gobierno ha tenido, se ha desplegado en dos frentes. En el frente de la represión y en el frente del clientelismo. Y los dos han sido efectivos. En el caso de la represión, o sea, para tratar de contener una movilización que iba creciendo y cuya presencia podía motivar la participación de otras provincias. Y el clientelismo. Esta mañana yo he hablado con dos dirigentes importantes de Cotopaxi, la provincia de Cotopaxi, de donde proviene Leonidas Issa, en donde está el movimiento indígena de Cotopaxi que él dirige y que ha sido realmente en las últimas movilizaciones, las movilizaciones previas a esta, la provincia que más sostuvo en su masividad, en su coherencia, en su capacidad de enfrentamiento frente a la represión. El paro nacional o el levantamiento, depende de cómo se lo quiera designar. En este caso, eso no se ha dado. ¿Qué es lo que nos han dicho los dirigentes de Cotopaxi con quienes hemos conversado esta mañana? Nos han dicho que la intervención del gobierno ha significado la compra de los dirigentes locales. Se ha orientado hacia la compra de los dirigentes locales. El uso del clientelismo a través de la entrega de chanchos, la entrega de porcinos, ¿no? Se ha orientado en una forma muy focalizada hacia los dirigentes locales. A los dirigentes locales se los ha comprado básicamente con este tipo de intervención. Se ha entregado también cantidades muy importantes, $300,000 para proyectos que son sostenidos por los dirigentes indígenas que están opuestos a la movilización, que se allanan frente a la represión. Y de esa manera han logrado intervenir no únicamente en Cotopaxi, que como te digo, ha sido siempre la reserva estratégica más potente de las últimas movilizaciones, sino en toda la Sierra Central y en toda la Sierra Sur. Entonces, digamos, Saraguro está en la provincia de Loja, al sur del país. Y es un pueblo muy importante, muy significativo, con una gran capacidad de lucha. Pero también allí han entrado los militares a bloquear cualquier posibilidad de acceso desde las comunidades hacia las capitales provinciales. Y obviamente también han metido muchos recursos económicos. Al final resulta mucho más barato entregar 1,000 cerdos, y resulta mucho más barato pagar a unos cuantos dirigentes que en el caso de las provincias en donde está el movimiento campesino, por su pobreza, son extremadamente significativos los aportes. Pero si tú estás entregando bonos de $1,000, eso en el campo es un valor enorme, es un valor extremadamente fuerte y muy importante. Y obviamente es un factor de desmovilización que hasta el momento ha operado efectivamente. La Sierra Central, la provincia de Chimborazo, la provincia de Tungurahua, están desmovilizadas al momento. La provincia de Bolívar se ha sostenido.
y las provincias de la SUAY y de Loja, que son las provincias del sur, no han logrado desplegar una movilización con la fuerza suficiente todavía. Bien. Oscar, acá te quiere el compañero Marcelo Rodríguez hacer una pregunta. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Quería consultarte. Hola. Toda esta situación que vos nos estás describiendo, ¿no? Y esta crisis que se está viviendo en Ecuador, ¿qué influencia, qué consecuencia va a tener en el proceso constituyente que está en marcha y en las intenciones de Noboa de modificar la Constitución? Estamos prácticamente a 14, 15 días Claro. de las elecciones. Este proceso de movilización, obviamente es un factor que incide también en el proceso de convocatoria a la consulta. La convocatoria de la consulta fue finalmente admitida por una Corte Constitucional que, asediada por la presión del gobierno, tuvo que ceder a ello a pesar de que inicialmente se opuso. La consulta es un hecho, se va a producir. Y obviamente la convocatoria a la consulta y toda la acción política relacionada con la acumulación de fuerza alrededor de las posiciones a favor o en contra, a favor o en contra de la consulta se está desplegando al mismo tiempo que la movilización popular. Yo personalmente creo que es un factor que debilita al gobierno en su acción política hacia la consulta. La debilita, pero no la anula totalmente. Dependerá de la prolongación de este paro, de la continuidad de este paro, del sostenimiento en el tiempo de la movilización, que pueda incidir positivamente a favor de las tesis que niegan la consulta, que rechazan la consulta, porque sabemos perfectamente que la consulta va orientada al establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente que tiene un sentido refundacional. Así es. O sea, la refundación significa la destrucción prácticamente de todo lo que se logró desde 2008 en la Asamblea Constituyente de Montecristi, que produjo una de las constituciones más potentes en todos los sentidos que ha tenido nuestra república, y que posiblemente sea una constitución de las más progresistas que existe en el planeta. Se van a negar los derechos a la educación pública, se van a negar los derechos a la movilización, se van a eliminar los derechos a la plurinacionalidad y consecuentemente los derechos también de la naturaleza. Es una constituyente Tremendo. fundacional. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Cómo incide la movilización popular en este escenario? Yo creo que lo que se ha producido en Imbabura, el hecho de haber metido 7.000 militares, haber intentado llegar a meter 10.000 militares en la provincia, no fue suficiente para detener la movilización. Pero es una movilización que por su masividad y su profundidad está ubicada solamente ahora en la provincia. No hay ninguna otra provincia en el país que haya tenido ese alcance. Podría llegarse a ello si es que la movilización continuara. En todo caso, es una derrota del gobierno en la provincia de Imbabura, ¿no? El uso de la represión. Y obviamente es una provincia en donde tampoco ha logrado permear el clientelismo. Allí se han pasado totalmente estas dos líneas de acción del gobierno y por esa razón la movilización se ha sostenido y continúa todavía. Una última consulta de mi parte. Y teniendo en cuenta el antecedente de las últimas elecciones en Ecuador, ¿se puede confiar en el resultado que esta consulta constitucional dé, o hay sospechas también de que este resultado pueda ser manipulado por el gobierno de Noboa? Definitivamente, y no es de ninguna manera política ficción, no es de ninguna manera tampoco teorías de la conspiración, pero se produjo un fraude electoral en las últimas elecciones. Este fraude fue un fraude evidente, fue un fraude ostensible, pero fue un fraude que fue encubierto por la institucionalidad del Estado. Eso podría producirse perfectamente nuevamente hoy. Y yo creo que es la última arma que le queda al gobierno frente a un escenario en el cual, debido a la movilización popular que se ha producido, a la movilización indígena que se ha producido en estas últimas semanas, podría ser afectado. No tenemos certeza de hasta dónde pueda llegar esa afectación. Si el paro se sostiene y atraviesa el periodo de convocatoria
y obviamente también el periodo de acción política electoral, muy probablemente, o sea, podamos tener un resultado negativo frente a la consulta, pero hay que esperarse. Claro. Bien. Usando este último recurso que tú mencionas, que es el recurso del fraude electoral, que lo tienen perfectamente preparado porque tienen totalmente copado, totalmente sometido el sistema electoral, pudiera producirse, con lo cual nos abocamos a dos momentos adicionales. Si es que pasa efectivamente la consulta, si esta no es negada en las próximas, si la convocatoria a la constituyente no es negada en las próximas elecciones, vamos a tener necesariamente que convocar a elecciones. Bueno, muy interesante. Las elecciones van a determinar si se da paso o no se da paso a la constituyente. Claro. Y si se da paso a la constituyente, pues habrá otro proceso electoral. Claro. Habrá que elegir a los representantes de la Asamblea Constituyente, y son escenarios de lucha en los cuales evidentemente la intervención de las fuerzas progresistas de izquierda y la radicalidad de la lucha popular pudiera tener también una presencia. Nos quedamos con esta importantísima idea que acabas de mencionar, así que seguiremos muy atentas y atentos a lo que pase en el Ecuador. Un abrazo grande, Oscar Bonilla, por haber estado, y gracias por haber estado en Diálogo Internacional. Gracias, Oscar. Un saludo, gracias. Un abrazo a ustedes, un abrazo a Tilio. Estamos juntos, estamos unidos, estamos atentos a todo lo que pasa en nuestra querida América, y obviamente esperamos también contar con la presencia de ustedes en los escenarios en los cuales su posición, su pensamiento y también sus llamados puedan ser necesarios. Muchas gracias. Un gran abrazo, Oscar. Un gran abrazo a ustedes, a Tilio y compañeros. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos vamos a una tanda, pero mencionamos rápidamente que en Perú esta semana también hubo 2 muertos. Ya hablamos de Perú la semana pasada, no tenemos tiempo de abordarlo hoy, pero bueno, para estar al tanto y para seguir el tema, porque la lucha sigue, se recrudeció la lucha, ahora ya es echada Dina Boluarte contra este violador, que se acuerdan que la semana pasada con la entrevista con Anay Durán nos contó de este tipo José Geri, que realmente es un asco, no tengo otra palabra, es un personaje corrupto, asqueroso y acusado de violación, así que siguen las protestas muy fuertes exigiendo la renuncia de Geri y también contra el Congreso corrupto y también por el que se la procese a la Boluarte por las muertes, ¿no? Así que bueno, 2 muertos y eso recrudeció y reenciende la lucha de las y los peruanos. Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos con Diálogo Internacional. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Interpreto este movimiento como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. A 80 años del 17 de octubre y en el Día de la Madre, Esa patria que son nuestros
nuestros hijos, que están aquí porque son ustedes, pibes. Nuestros hijos son ustedes. La patria no se vende, con Carlos Polimeni y artistas invitados. 19 de octubre a las 13, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso, auspicia AM530. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapadmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Diálogo Internacional. Thelma Luzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional. Bueno, como anunciaba ese lindo separador, ahora vamos a escuchar la columna de Thelma Luzani. Adelante, Thelma. Hola, ¿me escuchan bien, verdad? Sí. Perfecto. Bueno, quiero hablar de una noticia que me parece que es de gran importancia y si se produce, no estoy segura que va a ser la noticia por lo menos de la década, de esta década. Y es el encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump en Hungría, en Budapest. Esto realmente, si se llega a producir y lo que prometen se concreta, va a ser muy, muy importante. El primer tema, que tal vez no sé si es el más importante, pero es el que más me gusta a mí, tiene que ver con el cachetazo que se le ha dado a Europa. ¿Por qué? Porque la reunión es nada más y nada menos que en un país de la Unión Europea y un país de la OTAN. Y el señor Putin, que está muy perseguido tanto por la OTAN, se puede dar el lujo de encontrarse en Budapest con Donald Trump para resolver el tema candente, el conflicto de Ucrania. Vamos a ir un poquito para atrás. ¿Cómo sucede esto? Sucede por un llamado telefónico pedido en esta ocasión por Putin. La vez anterior había sido pedido por Donald Trump. Se dio una conversación telefónica el jueves. Ambos, tanto Rusia como Estados Unidos, dijeron que había sido una conversación muy productiva, duró 2 horas. Para el caso de Rusia, dijo que era muy bueno porque un entendimiento, fueron más ambiguos, un entendimiento compartido que tenemos que llevarlo a cabo sí o sí. Estaba hablando, obviamente, de Ucrania. Trump fue mucho más directo, como suele ser él, dijo que en ponerle fin al tema de Ucrania, que ya se había derramado suficiente sangre, y reveló una cosa muy importante. Dijo, las fronteras territoriales han quedado definidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si se logra un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania, Rusia termina ganando esto que siempre reivindicó, y es los territorios de Donetsk, Lugansk y las provincias de Zaporille y Jersón. Además, por supuesto, de que todo el mundo, Estados Unidos y el mundo entero, reconozca Crimea y Sebastopol como parte de la Federación Rusa. Desde ya
creo, eso lo vamos a ver más adelante, pero van a tener que aceptar todos los requisitos que ha puesto Putin desde el comienzo, y primero es terminar a fondo con el conflicto, es decir, desnazificar y desmilitarizar Ucrania, no a la expansión de la OTAN, no a la discriminación de los rusos en Ucrania, ver qué pasa con esto del dinero congelado, o el dinero congelado ruso que está en los bancos de Londres, qué va a pasar con las sanciones económicas, etcétera, etcétera. Rusia desde el comienzo tuvo un plan muy claro, y si no hay acuerdo con esto, bueno, se verá. Pero este encuentro después de Alaska, donde tuvieron una charla al estilo de esta, pero a la que no llegaron en nada, promete ser un poco más productiva. Ahora, ¿por qué digo yo una cachetada a Europa? Porque además lo han dejado como un actor de cuarto nivel, en el sentido de que estando en territorio europeo, no se lo invita a la Unión Europea en absoluto para decidir qué puede pasar con esto. Es decir, van a poner fin a la guerra cuando Europa, Macron, el francés Macron, el británico Starmer, el alemán Merz, son súper guerreros, ponen a sus patrones, la banca Rothschild, Soros, BlackRock, que son todas grandes empresas o grandes bancas que están apostando por la guerra. Europa, por lo menos la parte más importante de la Unión Europea, apuesta por un sistema de guerra, por el aumento a los impuestos de los ciudadanos por la guerra, al aumento, a la compra incluso de armamento a Europa, etcétera, etcétera. Entonces esto me parece que es una de las cosas más importantes. ¿En qué lugar quedó Europa en este nuevo orden que ya estamos viendo? Otra cosa importante es el tema de las armas. Hasta ahora venían presionándose, o sea, Estados Unidos presionaba, Trump presionaba con que iba a enviar los misiles Tomahawk, que son misiles potentísimos. Esto había llevado a un punto muy, muy, muy complicado de la relación ruso-norteamericana. El canciller Lavrov es un paso que puede ser gravísimo, es un paso que puede no tener vuelta atrás, los daños pueden ser colosales. Estamos dispuestos a dar la respuesta adecuada, es decir, todos los anuncios que daba el canciller ruso eran cuidado porque estamos dispuestos a llegar a la Tercera Guerra Mundial. El hecho de que se haya hablado ahora, que se haya dado marcha atrás con esto, es la segunda buena noticia, y es que la Tercera Guerra Mundial, o la potencialidad de esta guerra, pareciera que puede frenarse. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha tenido que renunciar a sus veleidades de gran guerrero. ¿Por qué? Porque las Tomahawks justamente no van a llegar, iban a ser compradas por la Unión Europea y cedidas a Ucrania. Un negocio para los europeos, por supuesto. Bueno, y para Estados Unidos desde ya. Esto no va. Inmediatamente después de la conversación a la que hice referencia, se lo invitó a Zelensky a ir a Washington. Me hizo acordar mucho a la reunión que tuvo nuestro presidente Milei también en la semana, porque el escenario fue el mismo. Lo pusieron en una mesa muy larga, los negociadores de Ucrania de un lado, los negociadores norteamericanos del otro, y toda la prensa detrás de Zelensky, igual que estaba detrás de Milei. Es decir, esos presidentes totalmente degradados, llevados a un lugar realmente extremadamente menor, porque lo ponen como si fueran un periodista más. La reunión, Zelensky se lo veía muy, muy afectado, porque francamente él se negaba a hacer cualquier tipo de paz, y ahora tuvo que renunciar de plano. Dijo que él estaba la decisión de Estados Unidos de que no le enviaran Tomahawks, y además que creía, como dijo Trump, que era hora de terminar con la guerra. Es decir, aceptó de A a la Z todas las condiciones que le impuso Estados Unidos,
y que de última son las condiciones que ya había arreglado evidentemente con Vladimir Putin. ¿Qué hay detrás de esto, además de la paz? Yo creo que hay muchos negocios. Creo que de los negocios entre Estados Unidos y Rusia se habló bastante en Alaska. Tiene que ver con el Ártico, tiene que ver con recursos naturales, tiene que ver con un orden de seguridad, con el nuevo orden mundial, tal vez la aceptación de Donald Trump de un orden tripolar o de un orden por distintas regiones, y ahí puede ser este el motivo por el que está militarizando tanto nuestro continente. Es decir, todo esto lo vamos a ver en 1 o 2 semanas cuando se reúnan en Budapest. Lo concreto es que los próximos días se van a reunir el canciller Lavrov con el canciller Marco Rubio para empezar a trabajar todo el papelerío para llegar a todos los acuerdos que haya que llegar. Me parece que si se da esta vez una muy buena noticia, por eso digo que me parece que es la noticia que podemos llegar a tener, la noticia por lo menos de la década. Muy bien, una notita al pie, Telmi. El tema de los Tomahawk, que se manejó mucho publicitariamente, implica que Estados Unidos entra en guerra contra Rusia, porque no es que les mandás los misiles Tomahawk a Ucrania y apretar el botón. Estuve mirando mucho literatura militar sobre este tema ayer y hoy, y resulta que los Tomahawk vienen con un personal norteamericano, que es el que lo puede manejar. O sea, no solamente el Tomahawk, que es un misil hecho en Estados Unidos, sino que es operado por un grupo norteamericano. Y no es un grupo pequeño. Lo cual implicaría que personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están disparando cohetes contra Rusia, y eso evidentemente es una imposibilidad. O sea que a Zelensky no le van a dar los Tomahawk, y probablemente Zelensky tenga que aceptar lo que le dijo Kissinger a los pocos meses de iniciada la guerra, que los antiguos territorios de Rusia tenían que volver a Rusia y punto. Y él se negó a eso, pagando un precio enorme la población de Ucrania por su testarudez. Sí, y por el fogoneo europeo, ¿no? Recordemos que también lo han empujado, como dicen justamente, hasta el último ucraniano, en beneficio de la Unión Europea y parte de, por ejemplo, Polonia y otros países. Así es. Bueno, Telmi, muy interesante. Estaremos pendientes a ver qué pasa con esta reunión en Budapest. Gracias, Telma Luzzani, por tu columna. Y acá en Diálogo Internacional vamos a una tanda, así que enseguida volvemos. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Daniel Ballester hace El Sonido y la Furia. Los sábados y domingos, de 1 a 4 de la madrugada. Por AM530. Somos David. Toma aire. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón. Y antes de ir a nuestro próximo entrevistado, queríamos solidarizarnos fuertemente con una compañeraza de la radio, ¿verdad, Atilio? En la que Atilio también tiene un lugar. Felicitas Bonavita, una periodista excepcional, y además, mira, estuve en Santa Fe estos últimos días y tenés que ver la cantidad de gente que me preguntó por ella y que estaba preocupada por lo que había ocurrido. Claro, porque recibió unas amenazas espantosas ahora que están de moda, porque estos liberfachos andan vociferando, se ve que en su decadencia se ponen todavía peores. Y bueno, la verdad que era una amenaza grave, horrible, así que bueno, todo nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestra protección colectiva para la compañera. Están proliferando, hay varias militantes que están siendo, hay de todo un poco. Yo también le mando un besito enorme a un queridísimo Antonio Becerra, también fotoreportero, que también fue corrido con un cuchillo ayer en la movilización de los liberfachos en 3 de febrero. Terrible también. Él fue también el mismo fotoreportero que fue amenazado por ni más ni menos que Santiago Caputo, no sé si recuerdan, hace un tiempo. Así que también un beso enorme porque él es mi sobrinito del alma, del corazón. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a otro tema tan importante. Seguimos en nuestra América porque mañana se celebra la segunda ronda electoral, el balotaje en nuestra querida Bolivia, y bueno, entre dos candidatos de la derecha. Y para eso queremos escuchar la reflexión, el análisis de Sacha Llorenti. Nosotros decimos acá, nosotras en Argentina, Llorenti, pero se pronuncia más delicadamente Llorenti. Él fue ministro de gobierno, del gobierno de Evo Morales en Bolivia, también fue representante, embajador de Bolivia ante la ONU por mucho tiempo, después fue también secretario general del ALBA. Bueno, querido Sacha, también es integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Compartimos ahí espacio con Atilio. Bueno, querido Sacha, acá te saludamos Atilio Borón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Es un gusto escucharles. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Sacha, como te imaginarás, estamos así todos muy pendientes de qué es lo que puede pasar mañana. Sabemos que nada bueno, pero a ver, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué piensas vos? Bueno, primero creo que es importante establecer un marco económico, social de lo que está sucediendo ahora en Bolivia. Tenemos para que ustedes, para la gente que nos escucha tenga una referencia, una inflación acumulada hasta julio de este año de un poco más de 18%. Se espera que hasta diciembre de este año la inflación llegue a 24%. El año pasado el crecimiento del Producto Interno Bruto fue
0,73%, por debajo de lo que sucedió en los últimos 15 años, y se vaticina lamentablemente que en Bolivia habrá una recesión durante los próximos 3 años. Son larguísimas las filas por combustible, por gasolina o por diésel, que escasea en todo el país. Otro ejemplo evidente de este proceso inflacionario es que durante toda la época en la que Evo fue presidente, el dólar se mantuvo en menos de 7 bolivianos por cada dólar. Ahora con el gobierno de Arce llegó hasta 17 y ahora está en 13, casi el doble del oficial, lo que implica, por supuesto, un muy serio problema económico para la gente. Creo que ese es el marco que es necesario entender para saber que, bueno, la administración económica durante el gobierno de Luis Arce fue cuando menos un desastre, comparado a lo que se hizo durante los 14 años de la presidencia de Evo. Ajá, y sí. Bueno, Sacha. Decía, eso como primer marco. Luego... Adelante. Adelante, Atilio. No, tú. Te escuchamos. Te interrumpimos. Ok. No, decía, eso primero. Segundo, la grave situación política que ha atravesado el movimiento popular en los últimos años, el hecho de que no se haya podido presentar el movimiento popular a una candidatura, fue otra de las graves características de estos últimos años. Hay un par de datos que son importantes. Durante el gobierno de Luis Arce se encarceló y se procesó a más de 300 campesinos e indígenas dirigentes de organizaciones sociales. A eso se suma, por supuesto, el deterioro institucional. Y antes de hablar de la segunda vuelta, creo que es importante hablar de los resultados de la primera vuelta, que creo que permiten entender de mejor manera lo que está pasando políticamente en el país. En la primera vuelta, quien obtuvo mayor votación fue Rodrigo Paz, con el 24,8%, y en segundo lugar, el voto nulo y blanco con el 22,3%. En tercer lugar estuvo Jorge Quiroga con el 20%, Samuel Doria Medina con 15%, luego Andrónico Rodríguez con 6,6%. Es decir, el primero y el tercero son los que están yendo a este balotaje que mañana va a definir quién va a presidir el país. Los dos son candidatos de derecha, los dos han sido aplaudidos por Donald Trump, los dos han visitado el Departamento de Estado, los dos están conversando con instituciones financieras internacionales para rifar el país, y obviamente los dos representan más o menos los mismos intereses. Claro. Así es. Yo te iba justamente a preguntar eso mismo, si los dos, qué intereses expresan ambos, si tienen qué matiz que están expresando, no sé, o no, o son exactamente lo mismo, o la composición de su base, tengo entendido que ahí sí hay algunas diferencias. ¿Qué podés? Bueno, Tuto Quiroga sabemos que era un tipo que fue el ladero, el vicepresidente del dictador, ¿no? Banzer, viene Así del es. riñón más fascista, tiene toda esa impronta, pero bueno, no sé cómo lo podés delinear vos. Bueno, sí, Jorge, a ver, para tener una referencia regional, Jorge Quiroga está incluso más a la derecha de María Corina Machado. Claro. ¿Sí? Es un irracional, incluso en términos de política, alineado con el genocidio contra el pueblo palestino, con todas las políticas intervencionistas del gobierno de los Estados Unidos. Claro, creo que explica muy bien el hecho de que fue vicepresidente y sucesor de Hugo Banzer Suárez, con todo lo que implica eso, el Plan Cóndor, el neoliberalismo. Es decir, Jorge Quiroga es eso. Yo creo que estaría
es decir, tiene muchísima afinidad con gente como Milei en términos económicos y de su política exterior. Rodrigo Paz es hijo de Jaime Paz Zamora, que fue presidente del país. Jaime Paz Zamora presidía un partido político que se llamaba Movimiento de Izquierda Revolucionario, como el MIR chileno, MIR boliviano, durante la época de las dictaduras también. Este partido resistió la dictadura de Hugo Banzer Suárez. La cuñada de Jaime Paz Zamora murió asesinada en la dictadura de Hugo Banzer Suárez, pero Jaime Paz Zamora se alió con el partido de Hugo Banzer Suárez en 1989 y en una alianza no solamente circunstancial, sino a lo largo de todo su gobierno, dijo que había construido puentes de democracia sobre los ríos de sangre que los separaban. Y él fue un privatizador, empezó toda la política continuó más bien la política de privatización neoliberal, probablemente con índices de represión política y social un poco menores que Jorge Quiroga, con Hugo Banzer Suárez en su segundo gobierno, pero con las mismas medidas económicas. Entonces los dos son como frutos del mismo árbol. Y a la hora de aplicar las medidas económicas que tienen previstas, obviamente el pueblo no sentirá mucha diferencia. Eso es lo que pasa. Ya. Sacha, ¿qué tal? Marcelo Rodríguez te saluda. Dado esta caracterización que haces de las similitudes que hay entre los dos candidatos, ¿cómo podemos imaginarnos entonces el escenario con cualquiera de estos dos en el gobierno? ¿Qué retrocesos podría haber en lo que se había logrado en Bolivia en las últimas décadas? Bueno, uno de los temas seguramente intentarán implementar una política de privatización de los recursos naturales, fundamentalmente de la exploración, comercialización del gas y del litio. Esa fue una de las tareas pendientes que dejó mal hechas el gobierno de Luis Arce. Entonces ya sabemos lo que dijo la que era jefa del Comando Sur hace un par de años sobre el triángulo del litio entre Chile, Argentina y Bolivia. Bueno, Bolivia tiene todavía las reservas más grandes del mundo de litio. El propio Elon Musk durante el golpe de Estado de 2019 también se refirió al litio boliviano. Entonces, una es una política de privatización, la otra es de cercenamiento de los derechos conquistados durante el gobierno de Evo Morales para los distintos sectores sociales, políticas neoliberales de achicamiento del Estado, de subordinación a la política de Estados Unidos en circunstancias geopolíticas tan difíciles como las que está pasando el mundo. Pero ya lo dijo eso Trump. Es todo lo que van a intentar aplicar. Pero viste que Trump hizo unas declaraciones clave, diciendo ahora vamos a tener también a Bolivia. Estuvo alegrándose de eso. Sí, Trump está, sin importar quién gane mañana, Trump está ganador, digamos, contento. Pero hay un punto muy importante para tratar de entender lo que podría pasar en los próximos años en Bolivia. Y volviendo al resultado electoral de las elecciones en primera vuelta. Como saben, Evo Morales fue proscrito. Las organizaciones sociales indígenas no tuvieron participación en las elecciones, se les prohibió sistemáticamente cualquier posibilidad de presentarse a las elecciones, y sí se presentó un candidato por Luis Arce, y el otro candidato que se presentó fue Andrónico Rodríguez. Durante mucho tiempo, Evo Morales y las organizaciones sociales estuvieron pidiendo que se realizaran primarias en Bolivia para resolver la candidatura y que no existan quiebres internos.
pero ni Andrónico Rodríguez ni Luis Arce quisieron esas primarias. En el caso de Luis Arce fue muchísimo peor, porque utilizando a jueces, no solamente le quitó la sigla partidaria al partido que había fundado Evo, sino que además cuando intentaron participar por otros dos partidos, también bloqueó judicialmente esos dos partidos. Se produjo el intento de asesinato contra Evo Morales, quien dirigió, quien comandó ese atentado contra la vida de Evo, fue el candidato de Luis Arce a la presidencia, Eduardo del Castillo, y ese candidato obtuvo un poquito más de 2% en las elecciones, 2%. Luego, Andrónico Rodríguez, que miren, yo pensaba sinceramente que Andrónico era el heredero natural del liderazgo político de Evo Morales, pero él tampoco quiso llevar adelante primarias y lo que hizo fue presentar su candidatura a espaldas de las organizaciones sociales, es decir, fuera de la estructura de las organizaciones sociales. A estas organizaciones les quedó la posibilidad de, al no tener ninguna alternativa electoral, lo que hicieron fue ir por el voto nulo. Con 2 semanas de campaña, llegaron al 20% de la gente que votó nulo. En Bolivia el techo del voto nulo es 3%, el techo histórico. Y en esas elecciones llegó al más del 20%. Que este dato es muy importante por varias razones. Una de ellas es que obviamente Arce y Andrónico Rodríguez no querían las primarias porque sabían que la mayoría de la gente no los apoyaba. Segundo, la pregunta de dónde está el movimiento popular, dónde está la izquierda en Bolivia, la responden estos resultados electorales, porque ese más de 20% está con las organizaciones sociales, y en lo que mirando hacia adelante, ese más de 20% son las organizaciones en los territorios, son los sindicatos, las federaciones campesinas, indígenas, que son las que finalmente van a resistir a las medidas neoliberales que se intenten imponer. Si algo podemos destacar de la elección en primera vuelta es que está vivo, latente, un movimiento popular organizado, un movimiento popular que funciona con sus propios tipos de democracia y que resuelve los asuntos en grandes asambleas. La principal garantía de preservar los grandes frutos del proceso revolucionario en Bolivia recaen en estas organizaciones sociales. Bueno, veremos qué pasa. Sacha Llorenti, estamos hablando con él, el analista boliviano, representante diplomático del gobierno de Evo Morales ante la ONU durante muchos años. Telma Luzzani te quiere hacer una pregunta. Hola, sí, Sacha, clarísimo todo. Y mi pregunta era un poco hacia el futuro y tal vez esperanzado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de resistencia nos podemos imaginar que va a haber en Bolivia? Algo dijiste recién en relación a las organizaciones. ¿Cuáles escenarios te imaginas que son posibles y qué características va a tener esa resistencia? O sea, marchas, bloqueos, en fin, ¿cómo puede ser? Sí, muchas gracias, Telma. Esa es una pregunta muy, muy importante. Yo creo que se van a utilizar todas las vías que siempre el movimiento popular ha utilizado. Una de las vías es, por supuesto, la de la movilización. Si se presentara alguna, como se hizo durante los años 90, la gran resistencia al modelo neoliberal no se dio en el Parlamento, no se dio en la institucionalidad, se dieron en las calles, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, la denominada guerra del agua, la denominada guerra del gas. No se hicieron en el Parlamento, se hicieron en las calles, en las organizaciones. Entonces, una de las vías es esa lucha social. La otra es importante también la vía electoral. En marzo del próximo año, es decir, de aquí a 4 o 5 meses, tenemos elecciones regionales y para alcaldías. Si solamente tomamos en cuenta el resultado de la primera vuelta, con ese más de 20% militante, orgánico de las organizaciones sociales, se tiene previsto de que por lo menos
el movimiento popular va a ganar la mitad de las alcaldías en el país. La mitad de las alcaldías. Hay que recordar, por ejemplo, que Cochabamba, bueno, ustedes conocen Bolivia, Cochabamba es el tercer departamento en población en Bolivia, el tercero. Y ahí ganó el voto nulo. Ganó el voto nulo. Entonces, en las elecciones que vienen, se va a tener una base con más de la mitad de las alcaldías, también gobernaciones. Y eso va a permitir la reconstrucción institucional del movimiento popular a partir de esas elecciones que están muy pronto y que son muy importantes. Lo positivo, digamos, en medio de todos estos problemas, en medio de todas estas tragedias, es que el movimiento popular está fuerte, está consolidado con un liderazgo, con un sistema de organización que todavía funciona muy bien. Bueno, Sacha, vamos a estar pendientes. Mañana vamos a estar pendientes también de cuánto saca el voto nulo mañana, que es un dato importante. Recordabas la guerra del gas, justamente el 17 de octubre, una fecha también importante para nosotras y nosotros. Se cumplieron años de la guerra del gas, ¿no? El 17 de octubre de 2003. Así es. Te agradecemos muchísimo este análisis, Sacha. Vamos a estar volviéndote a llamar en breve, porque, bueno, sabes los tiempos radiales, pero bueno, muy claro, y muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Sacha. Muchísimas gracias, Paola, Tilio. Solamente un pequeño dato. Dale. Para las elecciones de mañana, las organizaciones no están convocando al voto nulo. Ajá. Ya lo hicieron en primera vuelta, no se está haciendo campaña por el voto nulo, entonces el voto nulo en estas elecciones no significa lo que significó en la primera vuelta. Valga la aclaración. Queda librado, que tampoco se convocó, quedó librado, ¿no? A que cada uno vote como quiera. Bien. Así es. Bueno, veremos las subnacionales, entonces ahí sí estaremos más atentos a la presencia del movimiento popular en las elecciones y en las calles. Te agradecemos muchísimo, Sacha Llorenti, por estar con Diálogo Internacional. Abrazos. Abrazo. Un abrazo. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Ahora, así de intenso siempre nuestro programa, vamos a escuchar la columna de Marcelo Rodríguez. Sí, bueno, ya algo estuvimos empezando a hablar al principio del programa, ¿no? Cuando Atilio planteaba el tema. Una de las noticias importantes que hubo esta semana, muy importante, diría yo, es la renuncia del almirante Alvin Hoxley, ¿no? Que no había cumplido todavía un año en su cargo como reemplazante de Laura Richardson al frente del Comando Sur, como jefe del Comando Sur, que presentó su renuncia. Recordamos que el Comando Sur es ese organismo que coordina las actividades militares tanto en Centroamérica como en Sudamérica y que en este momento está muy activo con la flota militar en las orillas del Caribe frente a Venezuela, ¿no? Amenazando a la República Bolivariana, como también hemos venido hablando. Este Comando Sur a cargo de Hoxley es también la fuerza militar responsable de los asesinatos de pescadores, el bombardeo de pequeñas embarcaciones que hemos visto todas estas semanas en el mar Caribe frente a las costas venezolanas. Son 27 ya los fallecidos que se están contando al día de hoy en estos bombardeos, y los últimos, como también acá decíamos al principio del programa, son los 6 pescadores asesinados de Trinidad y Tobago, en el cual, bueno, ya los familiares estaban empezando a reclamar los cuerpos, una cosa que no había sucedido con los muertos anteriores, ¿no? Pero en el Comando Sur hay una preocupación, se está empezando a hablar en Estados Unidos de muchas contradicciones y muchos debates que se está dando, tanto dentro del gobierno de Trump como del Partido Republicano, como dentro del Pentágono y como dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ante todo esto, porque va creciendo la preocupación sobre la legalidad que tienen estas acciones y sobre las medidas que los militares que la están llevando adelante, las consecuencias que puedan tener que pagar post-Trump con otro gobierno en los Estados Unidos. En estos momentos hay aproximadamente 10.000 efectivos en la región desplegados de esta fuerza del Comando Sur con la excusa de llevar adelante iniciativas contra el narcotráfico y contra el terrorismo, en lo que en realidad hasta propios analistas norteamericanos reconocen que es
una campaña para derrocar al presidente Nicolás Maduro en Venezuela, más allá de todas estas excusas que también venimos hablando constantemente acá, pero me parece que cuando uno mira los canales de televisión o escucha ciertos programas de radio en la Argentina, a veces podemos tener la duda de que nos repetimos mucho cuando hablamos de ciertas cosas, pero me parece que es necesario porque el bombardeo que producen con noticias falsas y estigmatizantes sobre lo que está sucediendo en Venezuela realmente es muy, muy profundo, ¿no? Entonces hay que insistir mucho en tratar de remarcar estos temas. Según el New York Times, vemos un par de fuentes norteamericanas para que vean. El New York Times planteaba hoy que Halsey había planteado reservas sobre la legalidad de la campaña militar y los continuos ataques como contra estas supuestas embarcaciones de narcotraficantes, y había expresado las reservas también sobre los esfuerzos para derrocar al líder venezolano Nicolás Maduro. Según Fox News, que no podemos decir que sea nada chavista, progresista o chavista, en el Partido Republicano se estaba tensando hacia su interior todo el tema, ya que varios legisladores republicanos estaban reclamando más información a la Casa Blanca sobre las bases jurídicas de los ataques. Esto empieza a parecer muy fuerte, ¿no? Porque pensando a mediano plazo, ¿quiénes van a pagar las consecuencias de estos ataques? Porque contraviene la propia legislación estadounidense, los ataques que están llevando adelante, con lo cual esto puede tener, insisto, muchas consecuencias. La renuncia de Halsey tiene otra característica también, que tiene que ver con los despidos o expulsados en las Fuerzas Armadas que está llevando adelante el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ¿no? Hace 2 semanas solamente, acá se había comentado, creo que Telma había hecho un comentario, así es, Hegseth había convocado a cientos de generales y almirantes a una reunión en la base de Cuántico, el Cuerpo de Marines, en el norte de Virginia. Y ahí, en una reunión que no tiene precedentes, según dicen los mismos analistas norteamericanos, el secretario de Guerra, ya no de defensa de guerra, como decía Tilio también, le dijo a los oficiales superiores que iba a endurecer las normas de aptitud física y preparación para reprimir más rigurosamente la basura woke y rechazar la noción de liderazgo tóxico. Halsey es afrodescendiente, sí, ¿no? Ahí, sí, sí. Es uno de los dos generales de 4 estrellas, él es almirante, el otro es de tierra, que son negros. Que son afrodescendientes, y se suma de esta forma a más de una docena, calculan, de líderes militares que fueron expulsados, que son de color o mujeres, claro, los cuales fueron echados este año. Debe ser esta prometida lucha contra la cultura woke que está llevando adelante Hegseth bajo las órdenes de Trump, ¿no? Así que esto, creo que hay una combinación, acá podemos ver, de los problemas internos que está generando la política de agresión hacia Venezuela, el temor de muchos militares a que esto tenga consecuencias legales por todas las leyes que se están violando también en Estados Unidos, y por otro lado todo este condimento también ideológico de este ataque, ¿no?, contra lo que ellos denominan la cultura woke y esta política discriminatoria que se ve que está llegando también con mucho más fuerza de lo que normalmente se expresa a las Fuerzas Armadas estadounidenses, porque no es que no exista, digamos, ¿no? Sabemos muy bien que a veces elegir a algunos para ciertos cargos es una forma de lavado de cara, más que de una política realmente amplia e inclusiva. Pero bueno, en esta combinación se dio esta noticia esta semana muy importante, que a menos de un año de haber asumido la jefatura del Comando Sur, Alvin Halsey presentó su renuncia y ahora estamos a la espera. ¿Se sabe quién? Estamos a la espera, todavía no se dijo nada, por lo menos hasta que yo estuve viendo hoy al mediodía no se dijo nada, y estamos a la espera de quién será su Un rubio sucesor. de ojos celestes. Calculamos que no va a ser ni afrodescendiente ni mujer, como era la anterior, Laura Richardson, personaje nefasto también, que no hemos nos vamos analizado a defender, porque sean también, negros, ¿no? mujeres, porque eran flor de... Pero bueno, habrá que ver en estos días cómo sigue esta historia. Lo van a dejar probablemente en el cargo un par de meses más, hasta que termine el año calendario, me parece, escuché eso. Y la otra cosa que se escuchó es que Halsey estaba muy preocupado por el inicio de estas operaciones navales en el Caribe,
que no habían pasado por él. Y esto removió, digamos, en el generalato norteamericano. Ajá. Cuando digo generalato, digo no solamente de tierra, sino de Fuerza Aérea y la Marina, el riesgo de encontrarse con un nuevo Afganistán, como dice alguna gente, pero que nos explote, no tan lejos como Afganistán, sino en nuestro propio entorno geopolítico inmediato. Un poquito de cordura. Un poco de cordura, ¿te das cuenta? Porque saben cuando... Sí. Trump dice, vamos ahora a luchar por tierra. Bueno, esto, digamos, significa que te podés quedar empantanado y sufrir una derrota sin atenuantes, ¿no es cierto? Es delirante pensar en esa opción, pero como son delirantes, y miren cómo están... Pero creo que es interesante descifrar lo de Horsey también en esta... Así es. En parte de esas disputas internas que son muy fuertes en el poder en Estados Unidos, que no hace a uno bueno y al otro malo, sino por ahí, dentro de su línea política, alguno un poquito más sensato que otros en cómo actuar. A veces hace la diferencia, ¿no? La vida o muerte de varios millones de personas en este mundo. Vamos a la última tanda porque tenemos que volver con el tema de Gaza, que es súper central, por supuesto. Quédense para el último rato de Diálogo Internacional. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde? Voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. La Plaza y la Palabra, con Demetrio Iramain y Luis Iramain. Los domingos a las 13, en AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, aunque ahora vamos a ir a hablar de la tragedia humana un poquito más lejos, que es el genocidio en Gaza, que todavía está vigente, aunque haya supuestos ceses al fuego que se están interrumpiendo. Y para eso estamos ya comunicadas con Orián
Fletcher, no sé si lo estoy pronunciando bien. Ella es escritora, periodista y analista internacional. Oriana, aquí tenemos el gusto de saludarte. Atilia Borón, Marcelo Rodríguez, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Gracias a ti. Cuéntanos, ¿cómo está la situación actual en Gaza? Digo, ¿ha habido un alto en fuego? ¿Se acabó la guerra? ¿Hay paz ahí? Danos un panorama más o menos sobre esta situación. Bueno, este es un momento perfecto para pesimismo del intelecto y optimismo de la voluntad, ¿no? Desde este lugar del mundo, para nosotros que estamos mirando, que tenemos a Gaza bajo escrutinio. No existe paz por ahora, las condiciones no están dadas para la paz. Lo que entró en vigencia efectivamente es un alto el fuego. Está bien decir desde ya que pese al alto el fuego, las fuerzas israelíes no dejaron en ningún momento de matar a palestinos y palestinas, en particular aquellos que se acerquen a la llamada línea amarilla, que es esa línea pactada en el plan firmado en Egipto, detrás de la cual se tiene que poner el ejército israelí, ¿no? Entonces hay un alto el fuego, un intercambio de cautivos, tanto palestinos como israelíes, la entrada de ayuda humanitaria, y por estas horas ya estamos viendo enormes dificultades para la implementación de lo que es apenas el primer paso de ese plan de 20 puntos que Donald Trump presentó como un plan de paz, ¿no? Dificultad por estas horas. Justo antes de hablar con ustedes me fijé a ver si había alguna noticia de último momento. Desde, por ejemplo, el gobierno de Benjamín Netanyahu dicen que no van a volver a abrir uno de los pasos que es muy importante para acceder a la franja de Gaza hasta que no hayan recuperado todos los cuerpos de los rehenes israelíes fallecidos. Ridículo. Y esto es muy complicado que suceda. Esto también es parte, digamos, de esa primera parte del acuerdo que se está implementando. Y obviamente, digo, por cómo quedó la franja de Gaza, 2 años de bombardeos, al menos 10.000 víctimas todavía capturadas debajo de los escombros. Bueno, por esas condiciones logísticas es muy difícil que se cumpla tan bien con ese paso. Entonces, lo que estamos viendo, Atilio, como para cualquier noticia, es una batalla que se da en paralelo por el relato, ¿no? Que es quién le gana al otro para, en el debate público, en los medios de comunicación, en la diplomacia internacional incluso, para instalar la idea de una paz que por ahora no tiene las condiciones puestas en la mesa. 38 muertos yo leí en estos días de supuesto cese al fuego. O sea, 20 cuerpos muertos de israelíes valen más, que solo por mencionar lo de los últimos días, que 38 palestinos y palestinas asesinadas en el marco de un supuesto cese al fuego, para no hablar de los otros 70.000. Es no sé qué relato qué narrativa podrían ganar con esto que suena tan obsceno. Y sin embargo persisten. Apelaron, por ejemplo, la decisión de la justicia internacional, que se rehusó a abandonar, digamos, a cerrar el proceso de investigación por genocidio en Gaza. Hay una habilitación, una rehabilitación posible de la figura incluso de Benjamín Netanyahu de la mano de Donald Trump. Obviamente a nosotros nos puede parecer espeluznante, inaceptable, pero esto ya de alguna manera está sucediendo. Yo estoy viendo a algunos mandatarios, como la presidenta, la titular de la Comisión Europea, Van der Leyen, diciendo: ya llegó la hora de pasar página. Estaría bueno recordarle eso en el momento de la liberación de los rehenes israelíes con vida, ¿no? Decía, bueno, ya llegó el momento de escribir un nuevo capítulo. Hay que recordarle a la señora Van der Leyen que mientras no haya justicia, solo para dar un ejemplo, pero mientras no haya justicia, los crímenes de lesa humanidad, y acá en la Argentina lo sabemos muy bien, continúan.
Entonces, ¿qué es esto de pasar página? Ojo, yo quiero que esta semana, lo he dicho 1.000 millones de veces, tenemos motivos para alegrarnos. Por supuesto que se tenía que detener la maquinaria del genocidio, los bombardeos constantes, la matanza, ¿no? La masacre, que realmente nos está desafiando como conjunto humano, ¿no? A nivel humanidad. Está bien que eso se haya detenido. Pero se detuvo. No significa que haya terminado el genocidio con eso. A eso me refiero en particular. Y ahora queda además por negociar el resto del plan de 20 puntos de Donald Trump, y estamos con total derecho de tener mucha cautela a la hora, digamos, de repasar esos planteos. Algunos son incluso bastante descabellados, a otros les falta la letra chica, y tal vez a través de la negociación que ya se inició esta semana en Qatar se pueda llegar a alguna, ojalá se llegue a algún entendimiento, pero hay muchos puntos que son llamativos y que son de muy difícil, muy compleja resolución, como sería, por ejemplo, la gobernanza futuro. Me gusta dar ese ejemplo porque me parece muy patente de cómo se piensa un proyecto colonial, ¿no? El plan de 20 puntos de Donald Trump prevé un gobierno tecnocrático local. Apolítico. Apolítico también. Apolítico, esa es la palabra que utilizó efectivamente, supeditado bajo control internacional y, para ser más preciso, bajo control del Consejo de Paz, una suerte de junta, digamos, internacional, liderada por el propio Donald Trump, que fue durante estos 2 años, para no hablar de ponerle más perspectiva histórica, pero refiriéndonos a estos 2 años, que fue el principal financista y garante del genocidio en Gaza. Entonces, y con la participación de alguien que ustedes conocen muy bien, que es Tony Blair. Primer ministro británico, y perdón, lo digo con sonrisa, no hay nada para reírse, es tono de sorna, digamos. Me parece tan descabellado que le estoy poniendo, digamos, un tono casi irónico, pensando que Tony Blair puede tener algo que ver en la paz, en la construcción de la paz entre palestinos e israelíes, en la Franja de Gaza, en Cisjordania. Es un plan, por ejemplo, que no considera Cisjordania, ni siquiera lo menciona. Entonces, Cisjordania, que para los tal vez que nos están escuchando y no lo tienen tan en claro, ustedes sí, por supuesto, en la mesa, pero digamos que es parte indivisible del proyecto de un Estado de palestino, ¿no? Que incluye a la Franja de Gaza, Cisjordania, hoy ocupada, ¿no? Escenario, digamos, de una política de colonización muy, muy veloz y muy feroz, y también en Jerusalén Este. Entonces, sacar de la ecuación a Cisjordania de alguna manera impide de cuajo la posibilidad de la paz, ¿no? Claro. Y sacan de la ecuación también la mera existencia de un posible Estado palestino, del que... Totalmente. Ahora una duda. Sí, dime, sigue. No, de hecho, ni siquiera cuando hablan de la forma de gobierno, ni siquiera hay fechas claras sobre cuándo entraría en ese tablero, digamos, en juego la autoridad palestina, de qué manera. No se vislumbra nada que tenga que ver con la autodeterminación, y hay que decirlo, en la realidad es un acuerdo pactado entre quien llevó adelante el genocidio, quien lo financió, y yo no he escuchado la voz de los palestinos y palestinas. Y acá lo digo porque si bien Hamás tuvo negociaciones indirectas, ¿no?, con las partes israelíes, ellos, según la visión estadounidense, según la visión israelí, no tienen nada para hacer en la Gaza de mañana. Entonces, ¿dónde están los palestinos y las palestinas, que son los que sí van a estar? Bueno, esa voz ni siquiera aparece, en ningún momento en el documento, ni fueron consultados, ni se sentaron en la mesa de negociación. Nada. Ahora, ¿vos descartarías la hipótesis de que esto se va a reanudar simplemente terminando por expulsar a todos los gazatíes de Gaza? Porque cuando uno dice el retorno de los palestinos a Gaza, pero Gaza está inhabitable en este momento. Más del 85% de los hogares están destruidos, no hay agua, no hay electricidad, no hay redes cloacales, no hay caminos, no hay nada. Digo,
¿Qué se va a hacer con esa gente? Yo me temo lo peor, o sea, reeditar lo de 1948 y poner a 1,5 millones, 2 millones de palestinos en tiendas de campaña, probablemente en el desierto de egipcio. ¿Ves alguna otra alternativa? Por ahora, obviamente, uno podría anhelar con muchas otras alternativas, pero uno no está viendo que ellos, los supuestos arquitectos de la paz, estén poniendo una opción seria para los palestinos y palestinas. Cuando digo seria, o sea, que les permita efectivamente recuperar sus casas, su territorio, que sea un lugar vivible. Lo que sí estamos viendo son muchos intereses inmobiliarios. De hecho, la parte del plan de Trump que tiene que ver con la reconstrucción, no lo tengo acá a mano, pero es para leer textualmente, porque parece ser, no sé, de esos proyectos inmobiliarios que uno se cruza en cualquier esquina, donde anuncian el futuro dorado, de una construcción maravillosa en manos de emprendedores muy geniales, sabiendo que el propio Donald Trump, su familia, tiene intereses, no solamente Estados Unidos como gobierno, sino la familia de Donald Trump tiene intereses inmobiliarios, de negocios en general en la región. Entonces, de hecho, el propio Donald Trump lo ha planteado unos meses atrás, pero de una forma que era tal vez más burda, más obvia, que fue ese video realizado con... Qué horrible, sí, todo dorado, todo lujoso, todo un espanto. Un espanto. Bueno, esta vez no fue primero con el video con la inteligencia artificial, pero si uno le presta atención a ese plan de 20 puntos y lee con detenimiento el punto que refiere a la construcción, encuentra la idea que expresó en su momento en ese mismo video. Y huele a corrupción también, ¿no? Amigos haciendo negocios juntos en una tierra arrasada. Bien. Qué delirio, la verdad que sí, hoy por hoy es un gran cementerio, ¿no? Además, Gaza, ahí está Telma Luzzani que te quiere hacer una pregunta. Quería hacer dos preguntas en realidad. Sí. Son dos puntos justamente que me gustaría conocer tu opinión. Uno tiene que ver con el tema de las torturas, porque hay ONGs israelíes como B'Tselem y médicos palestinos que han recibido los cadáveres o los prisioneros que liberaron los israelíes y están en una situación realmente complicadísima, lesionados, algunos con lesiones neurológicas muy graves. A uno de ellos, que es muy importante, Barghouti, le han roto las costillas y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Bueno, por un lado esto, ¿no? La diferencia o cómo entrega Israel o cómo tiene Israel a los prisioneros palestinos. Eso es un punto. Y el otro, a mí me parece una trampa siniestra, porque al mismo tiempo que Israel no permite la entrada, ya ni hablar de ayuda humanitaria, pero tampoco de las excavadoras que podrían facilitar que encontraran los cadáveres de los rehenes que se encuentran justamente debajo de los escombros por los bombardeos israelíes. Entonces es como un círculo vicioso, una trampa que termina necesariamente en que ese cese el fuego va a ser un fracaso total. Me gustaría conocer tu opinión. Sí. Sobre el primer punto, la verdad que no tengo más información que la que efectivamente está trascendiendo en los medios de comunicación, que son también a través de los organismos internacionales, que efectivamente muchos cautivos palestinos ya muertos están llegando. Digo cautivo porque en muchos casos es importante que la gente sepa, la que nos está escuchando, que hay gente que no tuvo juicio, no existe nada como el debido juicio ni nada. Por eso también hubo una polémica sobre el uso de las palabras, ¿no? En un caso decía rehenes, hablando por supuesto de los secuestrados israelíes, y por el otro hablar de prisioneros, que deja pensar que todos tuvieron una condena y bueno, que resultante de esa condena y después, no sé, una cosa rara. Por eso yo me refiero a cautivos palestinos e israelíes, sabiendo que ahí hay matices y hay como, ¿no?, complejidades, digamos. Es verdad que ellos están señalando exactamente lo que estás diciendo vos, que hay muchos cuerpos que están llegando incluso sin posibilidad de ser identificados y con señales de tortura. Esto está llegando incluso... Digo, como detalle, ¿no? Nota al pie, pero está llegando la noticia incluso a los diarios
bastante conservadores. O sea, es algo que no se va a poder tapar, la dimensión de esto. Y después lo que decías vos de las excavadoras y cómo en realidad el gobierno de Benjamín Netanyahu está frenando la llegada del material necesario para poder efectivamente sacar los cuerpos de los... Y es lo que uno teme, que en realidad nuevamente, porque no sería nuevo, ¿no? Ya lo ha hecho en marzo pasado cuando rompió de forma unilateral el alto el fuego, que Benjamín Netanyahu y sus socios de gobierno, que son socios de la ultraderecha, supremacistas, estamos hablando de gente más a la derecha todavía que Benjamín Netanyahu, que es la que le permite sostenerse en el poder. Bueno, esa gente no sorprendería, uno tiene motivos para temer que se agarren de ese punto que es de difícil cumplimiento y que ellos participen de hacer que sea más difícil todavía como para justificar, no sé, levantar, por ejemplo, el alto el fuego. Pero acá, no, digamos, es una opinión que uno va formando en base a lo que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha hecho una y otra vez a lo largo de estos 2 años. No es solamente una cuestión subjetiva nuestra porque no nos gusta el gobierno de Benjamín Netanyahu. Concretamente, es un gobierno y el plan de Trump parece creer que podemos confiar en la buena fe de Benjamín Netanyahu. Es un gobierno que ha pedido, es que es eso, porque no tiene mecanismos de verificación, no tiene mecanismos de control, no tiene calendario, no tiene garantías de cumplimiento. Entonces parece ser que todo depende de la buena fe del gobierno que ha llevado adelante estos 2 años de genocidio. Sí. Es ahí donde efectivamente uno solo puede quedarse preocupado, aún anhelando efectivamente a que se pueda llegar a algo que permita allanar el camino hacia la paz, por supuesto. Y además teniendo en cuenta, claro, y además teniendo en cuenta que sistemáticamente se han roto siempre todos los acuerdos de paz. Una pequeña cosita, nada más, una fe de rata, que Marwan Barghouti no fue liberado. Se pidió que lo liberen, pero justamente fue rechazada la liberación y los hijos sí tienen miedo de que lo maten en la cárcel y está siendo brutalmente torturado justamente porque despunta como uno de los líderes más importantes, o es, de Al-Fatah. Orián, se nos fue el programa, tenemos que entregar acá en la Radio de las Madres, te agradecemos un montón tu participación. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un beso grande. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Chau, chau. Bueno, sí, tenemos que dejar el programa para el tango será popular o no será nada, pero ¿quién ganó el sorteo, Marce? Sí, tenemos ganadora del libro del día de hoy, María Estela Maris de Boedo, es la ganadora del libro Leer Borges de Mario Golubov. Así que Estela Maris de Boedo, a partir del día martes podés pasar a buscar tu ejemplar del libro Leer Borges por Librería Badaraco, Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires, y agradecemos como siempre a los amigos de Ediciones Continente por enviarnos los libros para poder realizar estos sorteos. Bueno, y agradecemos a toda la oyentada que nos escribió un montón de mensajes, entre ellos a nuestro amigo Roberto Casella de Italia. Bueno, tenemos un montón de mensajes y ya nos despedimos. Chau, Atilio, querido, nos vemos el sábado que viene. Así es, chau, Marce. Chau, hasta el próximo sábado. Chau, Telmi, querida. Chau, Telma. Hasta el sábado que viene. Y bueno, así nos despedimos como lo solemos hacer hasta la victoria siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para ese último wow no entendí. ¡Wow!